un pasaje hermosísimo, que es el pasaje de la transfiguración. Y pues bueno, vamos a disponernos a la gracia esta mañana para que como cada lunes pongamos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, ven a nuestro auxilio y danos tu gracia para que todo lo que hagamos hoy, Señor, te rinda gloria y honor a ti que te lo mereces. Y concédenos también el aumento de nuestra fe, de nuestra confianza en ti, porque a veces flaqueamos, Señor. A veces dudamos de tu divino auxilio. Y tú que nos conoces sabes que no nos gustaría hacerlo. Sin embargo, a veces nuestras debilidades humanas, espirituales, nos ganan. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, te lo pedimos. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿se acuerdan que les debo un programa sobre la continuación, sobre lo que los recursos médicos que la Iglesia acepta o rechaza? Hoy quiero hablar exclusivamente de todo lo que envuelve la fertilidad en la Iglesia. El ser papás, el ser mamás, y todo esto que quisiera titular nuestro programa el día de hoy como todos tenemos que ser papás, todos, ¿sí? Se tiene que ser papá, o sea, en ese sentido, ese es se tiene que ser papá o mamá, o sea, tenemos que ser papás, como quien dice, a fuerzas, o no, pues ya sabemos. Entonces, quiero empezar este programa con ustedes para tratar este tema que va a ser, para algunos va a ser un poquito complicado, para otros, por supuesto, será un tema que a lo mejor no resulte de su interés, para otros será sorprendente, ¿sí? Entonces, esperamos que ustedes pues puedan seguirnos. Por favor, acuérdense lo que acepta la Iglesia en el campo de la fertilidad humana, ¿sí? Entonces, eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, entendiéndonos, todos los seres humanos, en cierto sentido, estamos llamados a vivir de una manera placentera. Fue un mandato de Dios. Creceos y multiplicaos. Recuerden eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, creceos y multiplicaos. Y ciertamente, ¿sí? Permítanme poner aquí, de la fertilidad, para que ustedes lo entiendan un poquito. Fertilidad humana. Entonces, Dios dispuso y dijo, creceos y multiplicaos. Pero ciertamente hay aspectos, queridos hermanos y hermanas, en la vida del hombre, de la mujer, que impiden, que no necesariamente favorecen, por decirlo de alguna manera, a este propósito. Hay hombres y mujeres que por cuestiones de salud están enfermos, están impedidos, tienen una esterilidad, son estériles, son incapaces de tener niños, son incapaces de procrear, son incapaces de engendrar, son incapaces de tener, son incapaces de llevar a cabo un embarazo. Y entonces resulta que lamentablemente hay personas que se sienten pues rechazadas por Dios, se sienten mal, se sienten infelices, se sienten llenas incluso en ocasiones ya se llenan de coraje, de rabia, de desesperación, de angustia, se llenan de terror, de rabia, de odio, de rechazo a Dios, porque a fuerzas quieren tener un hijo, ¿no? Entonces, y aquí es cuando ya se abre toda esta posibilidad, toda esta gama de aspectos o de recursos que ofrece la ciencia, ¿no? La ciencia en el campo de la fertilidad. Y que lo vamos a hablar en un momento. Entonces, el mandato de Dios ciertamente es y será siempre creceos y multiplicaos.
Pero cabe aclarar, como decía, que hay algunas personas que no están llamadas para cumplir esa misión, para cumplir esa función, que no tienen las cualidades físicas para poderlos desarrollar, para poderlos llevar a cabo. Entonces esas personas, queridos hermanos y hermanas, esas personas se vuelven, pues tienen que de alguna manera comprender y entender su situación. Entonces cuando una persona se casa, cuando una pareja se casa, una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Y también nos hemos dado cuenta que hoy la procreación y la no procreación se está viendo de una manera caprichosa. Gente que tiene las posibilidades de tener hijos y entonces hace toda una serie de cosas para evitar los embarazos. Y entonces por eso ha crecido una gama impresionante de medios anticonceptivos, de medios abortivos, de medios que hacen que incluso se atrevan a establecer leyes. Hoy en día los gobiernos de muchos lugares, de muchos países, se atreven a establecer leyes de aborto ya hasta el 9º mes. O sea, ya cuando cuando el bebito está a punto de venir al mundo, ¿no? Y entonces empiezan a tener actitudes caprichosas, actitudes de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me agrada, del no estoy listo, del sí estoy listo. Empiezan a planear supuestamente la planificación familiar y empiezan a trabajar toda una serie de maneras para que recibamos al niño, a nuestro primer bebé, en un ambiente más favorable, en un ambiente con lo necesario, que tengamos las cosas que necesite. Y a veces hacemos comentarios que resultan ser demasiado ilusos, medios absurdos, cuando decimos, es que a mi hijo le quiero ofrecer lo que a mí me faltó, que a mi hijo no le falte nada, y pues son cosas que resulta que no. Pues sí, no son de las cosas que tienen que motivarnos, por supuesto, porque al final de cuentas a nadie. Yo recuerdo que alguna vez yo les decía, les daba un ejemplo muy, muy burdo sobre el que si yo hubiese sido padre, ¿no? Y decía, yo quiero darle a mi hijo lo que a mí me faltó. En mi tiempo, lo que a mí me faltaba, la verdad, vamos a decirlo así, en mi tiempo, lo que a mí me faltaba era una tele más grande. Teníamos una tele chiquitita de camión, de esas como unas grisecitas que vendían en aquellos tiempos, con la pantallita así de tipo 5 pulgadas máximo, cuadradita. Y yo quería una tele. Y yo quería una tele de color, a blanco y negro más grande, ¿verdad? Así que la más grande era una que vendía en aquellos tiempos la compañera, y termina con K. ¿Cómo era? En México, K2, la K2, ándale, el de K2. Entonces, supuestamente las teles más grandes en mis tiempos eran una K2, ¿verdad? Que ya tenían, no sé, tipo una pantallita de unos 30 centímetros o 40 máximo. Imagínense que hubiera sido papá y le hubiera dicho a mi hijo, ay, esto es lo que yo quería en mis tiempos. Aquí tienes tu pantalla K2 de 30 centímetros y blanco y negro. No, hombre, pues ahora ya hay pantallas que abarcan todo el cuarto, ¿no? Ya. Ustedes creen, o sea, a veces resultan ser ideas que no tienen sentido. Porque decir quiero darle a ellos lo que yo no tuve, pues no. En tus tiempos nosotros nos conformábamos o buscábamos comprarnos un gansito, comprarnos unas empanadas, comprarnos un patín, comprarnos una bicicleta. Y ahora nuestros niños de nuestros días, eso no es nada motivatorio. Tú le das la bicicleta y nomás se sube un ratito y ya se cansó, ya no quiere. Y si no creen eso, vayan a todos los garage sales donde hay niños chiquitos y vas a ver que las bicicletas son las que ya se están vendiendo. Y no es que ya los niños crecieron, siguen estando ahí, pero ya no les interesa para nada eso. Entonces, volviendo al punto, nosotros empezamos a tener una actitud caprichosa en el que quiero hijos, no quiero hijos, ahora los quiero, mañana no, pasado sí, quiero uno, no lo quiero. Entonces, eso a nosotros nos empieza a poner frente a Dios en un punto en el que estamos faltándole el respeto a Dios. Los que son casados, ¿verdad? Por supuesto, están incumpliendo sus votos matrimoniales, están incumpliendo sus promesas,
Por eso a veces también da susto, mucho susto. Y lamentablemente, y eso es algo que con con cierto dolor me molesta que se haya establecido, especialmente en este país, Adrián, cambió en aquí en los Estados Unidos, cuando celebramos una boda y cuando se te preguntan, se hacen las preguntas, ¿promete ser fiel a tu esposa y sí. ¿Están aquí libremente? Sí. Y entonces solía decirse, y se dice alrededor del mundo, a menos que también yo lo hayan cambiado, y están dispuestos a aceptar los hijos que Dios les dé. Y decían, sí, ¿no? No, aquí ya el comité de la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos, es una nueva modificación del rito del matrimonio, ya se volvieron más compasivos para que la gente no cometa pecado. Dice ahora, prometes recibir los hijos que responsablemente puedas cuidar. Eso de cómo irresponsablemente puedas cuidar, ¿a qué te abre? ¿A uno? ¿A dos? ¿A ninguno? Entonces ya tenemos un error ahí. ¿Estás dispuesto a recibir a los hijos responsablemente para que puedas cuidarlos según las enseñanzas de Dios? Sí, de acuerdo a la versión la que sea. Y entonces, pero ya esa expresión responsablemente se atribuye a que los papás tienen la oportunidad, el derecho de planear a sus hijos y no simplemente decir, te acostaste, salió embarazada y entonces ya tienes una chorrera de niños, como dicen, y que a eso le llaman irresponsable. Cuando verdaderamente entendamos que muchas de las familias no necesariamente son irresponsables. Es cierto que hay ambientes, hay realidades que resultan ser irresponsables, donde hay una mentalidad demasiado utilitarista, por decirlo así. O sea, gente que se dan cuenta que muchas de las ayudas gubernamentales, por ejemplo, vienen de los niños y entonces ahora sí, hay que tener 40 niños y se ven a los niños como un objeto de entrada económica. Ahorita, por ejemplo, fíjate lo más absurdo que he escuchado. Una de las intenciones que una pareja de lesbianas tenía para adoptar niños hace tiempo era por las ayudas que da el gobierno. Estaban dispuestas a adoptar hasta 3 o 4 niños porque el gobierno les iba a dar las ayudas por cada niño. ¿Sí? Qué vergüenza, o sea, eso es absurdo. Eso, o sea, ver que esta mentalidad de utilizar de manera a nivel de objeto un niño es inaceptable, ¿no? Y entonces, ver que esta cuestión, por eso nuestro tema, estamos obligados a ser papás, tenemos que ser papá o mamá a fuerzas. Porque hay parejas, ¿verdad?, que se sienten incompletas, se han casado en el matrimonio, y eso tiene que ver mucho con la sociedad. ¿Me vas a preguntar algo? No, o sea, hay unos que no somos niñeros. No, es verdad, algunos que no somos niñeros. Y luego también es cierto que, pero en eso radica también el pensarlo, hermano. O sea, si tú ya te reconoces como una persona que no está dispuesta a cumplir los votos matrimoniales, no te cases. O sea, al final de cuentas, no tienes por qué hacerlo. Porque algunos se casan, y sobre todo esa parte de la mentalidad muy, muy varonil, muy de los hombres, ¿no? Muchos hombres, a lo mejor en nuestra realidad es diferente, pero puede ser que no todavía. Pero muchos hombres se casan porque quieren tener una mujer. Y una mujer en el sentido, alguien que les lave, que les planche. Y todavía existe esa mentalidad. Y hombres que la mujer no trabaje. ¿Para qué? Yo traigo todo. ¿Por qué? No es tanto porque tengan dudas de ellas o no, sino simplemente es por esa mentalidad que mi mujer esté en casa. Mi mujer tiene que estar haciendo las cosas que le corresponde, que tenga los niños, que cuide los niños. Ciertamente todo eso está perfecto porque es parte de los roles que se juegan. Pero
pero cuando hay esta mentalidad de casarse solamente por tener una mujer en casa, alguien que se encargue de tus asuntos. Y fíjate la de gran diferencia. Lo puedo ver. Hace un poquito una persona se quedó viuda. Y yo vine a la iglesia. El antes, hasta dónde llega también la dependencia, la manera tan a veces de no ser capaz de meter las manos. Antes de quedarse viuda esta persona, venía pero a la iglesia, mira, como decimos, con rayita que hasta los pantalones se paraban solos de planchaditos que estaban. Ya el último mes que yo, porque no había venido hace tiempo, pero en el último mes que yo ya le vi en la iglesia un par de veces, todo desalineado, hermano. La camisa toda arrugada, parece que si nomás la agarró y se la puso, la sacó de la lavadora, no la sacó a tiempo, se quedó toda arrugada ahí. O sea, hazte cuenta, en eso se ve hasta dónde el hombre dependía de su mujer, digámoslo así. Que no ser capaces de sobrevivir por sí solos. Y entonces le pregunté, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, pues voy a dejar pasar un poquito de tiempo y me voy a buscar otra mujer, porque uno de hombre no puede vivir sin mujer. Y yo le dije, ¿de veras? ¿Mujer o sin criada? La verdad. ¿Sí? El más barato, ¿verdad? Y entonces le digo, no, eso no se vale. No se vale que usted pueda ilusionar a otra persona en la vida nada más porque usted ahora quiere sus cosas como antes, como la difunta se las tenía. No se puede. Entonces vemos las razones por las que las personas a veces se casan, ¿no? Entonces volvemos al punto. Ese cambio que hicieron aquí en el rito del matrimonio, a mí particularmente me disgusta, ¿no? Particularmente me disgusta porque ¿cómo voy a creer que ahora vamos, en la misma iglesia nosotros tenemos que estarles diciendo responsablemente? O sea, entiendo que sí, hay responsables y todo lo que ustedes quieran, pero no es como Dios quería las cosas. O sea, uno las tiene que decir. O sea, al final de cuentas, yo te puedo decir a ti, Adrián, la Santa Madre Iglesia o Dios a través de la Santa Madre Iglesia pide que seas un hombre íntegro. Yo te lo tengo que decir. Que ya lo hagas o no lo hagas, ya es una responsabilidad personal. Ya tú y Dios verás, ¿no? Pero no tengo que justificarte antes de que tú tengas la opción de tomar esa decisión, ¿sí? ¿Me explico? No te puedo decir, ay, pues Adrián, yo entiendo que tú eres hombre y tú eres ya una persona cansada, lo que sea. Entonces, pues haz lo que puedas, ¿no? Haz lo que puedas y pues si no lo logras, pues pues Dios te va a entender. No, hermano, no. Y ya, lamentablemente a veces encontramos esas situaciones en la realidad. Hermanos míos, sacerdotes que se vuelven muy compasivos, exagerados, que en vez de ayudar a las personas las estamos alejando de las cosas de Dios. En vez de ayudar a las personas a ser íntegras, ser personas de bien, les estamos ayudando a ser caprichosos, ¿no? Ay, pues haz lo posible, entiendo, entiendo lo que te está pasando, entiendo lo que te está sucediendo. Entonces, de aquí venimos a asuntos que quiero brincar luego, porque si no nos va a alcanzar el tiempo otra vez. A la parte de unos evitan los hijos y otros quieren tener los hijos. Y entonces se exponen, hermanos, se exponen a situaciones horribles, a situaciones que rayan en las cosas que son graves ante los ojos de nuestro Señor. En nuestros días ya se está viendo con mayor número, están incrementando los números de los así llamados niños de madres subrogadas. Parejas que no pueden tener niños y pueden ser parejas de hombre y hombre o mujer y mujer, parejas heterosexuales, ya hoy cualquier... Autorizaron, sí, la maternidad subrogada. Una maternidad que consiste en que yo no puedo tener hijos, pero mi hermana puede tener hijos, mi sobrina puede tener hijos, mi vecina puede tener hijos, y entonces vamos a hacer una inseminación artificial. Vamos a buscar que si yo no puedo tener hijos, pero se me pueden
se me puede ayudar a que yo madure los óvulos como mujer o madure los espermatozoides como hombre. Y entonces se hace la inseminación artificial extracorpórea en un laboratorio y entonces se extraen los óvulos de la mujer o se extraen los espermatozoides del hombre y se inseminan en el laboratorio, se tienen los embriones en el laboratorio. Y quiero que sepan aquí, hasta ahorita ha habido y son cosas bien graves, queridos hermanos y hermanas, que la mayoría de la gente no sabe, que cada vez que van a tener que hacen una inseminación artificial, lo mínimo que van a inseminar, ahora ya le bajaron un poquito, pero era exorbitante la cantidad. Llegaron a inseminar 70, mi hijo, 70 óvulos, 70 embriones. Y hay un programa muy, muy loco, enfermo, que de ese del Univisión Investiga, de este canal pobretón que tenemos aquí en los Estados Unidos, de una mujer de Nueva York que quería salvar a su hija porque su hija tenía un cáncer X y entonces se le ocurrió la grandiosa, brillante idea de que dijo, el doctor le dijo, la única manera de que puedan salvar a tu hija es que tú te vuelvas a embarazar. Y al feto, porque así le nombraron, al feto le vamos a hacer un cambio genético. Fíjate, le vamos a hacer un cambio genético para que llegada a una edad del feto correspondiente entre los 6 y 8 meses de edad del feto, vamos a sacártelo y le vamos a extraer toda la médula espinal y se la vamos a inyectar a tu hija y así la vamos a salvar. Y así lo hicieron. ¿Cómo te parece? Vinieron a Houston, porque ese horrible cosas están sucediendo en Houston. Y entonces, inseminaron 70 embriones, en 70 óvulos. Tenían 70 embriones. Y de esos 70 embriones, solo uno fue utilizado, entre comillas, para implantárselo a la señora y desarrolló el embarazo y simplemente dijo, bueno, el feto que yo traía en mi vientre, ya ni siquiera le llamó hijo mío, el feto que yo traía en mi vientre salvó la vida de mi hija. ¿Cómo te parece? Jesús, María y José, o sea, el feto. ¿Cuál feto? Es tu hijo. ¿Y qué pasó con los otros 69 embriones? A la basura. Esos otros 69 embriones eran sus hijos. Pasa en nuestros días. Cada vez que una mujer quiere hacerse una inseminación artificial, ya sea la propia madre o una madre subrogada, en el laboratorio tienen la obligación, para no perder tiempo, de inseminar al menos 10 óvulos. Y tenemos 10 embriones, los cuales los cuidan por las primeras 2 semanas, a veces hasta las 3 semanas, y según el desarrollo escogen el mejor y ese es el que implantan. Mientras tanto le dan a la mujer pastillas, hormonas, lo que quieras para que vaya desarrollando lo que se le llama un embarazo ficticio todavía, para preparar el útero y para que cuando llegue el embrión, que no le vamos a decir feto porque eso es como lo quiere nombrar el mundo, o el producto, dicen también, para no decirle bebé, cuando llegue el embrión, el bebito, ya se lo implantan en el vientre porque ya tiene la mujer el desarrollado el modo. O sea, ya tiene en el vientre todas las características propias para recibir al embrión. Y entonces queda embarazada, no te muevas, no esto, no lo otro. Y a los pocos meses, ¡ay, felicidades! Estás embarazada. ¿Really? O sea, ese es el embarazo. Y luego muchas personas, que eso es lo que más detesto, la verdad, y que me perdonen por la expresión, pero se atreven a decir, gracias a Dios, bendito sea Dios, milagro. Dios nos va a conceder la gracia de ser hijos, de ser padres. Es un insulto a Dios. Eso no lo quiere Dios. Así no puedes tener un hijo.
Y luego peor aún, todavía vamos a decir que esos es el óvulo de de tu esposa, es el espermatozoide tuyo, pero cuando ni eso es. Cuando van a un banco de espermatozoides, cuando van a un banco de óvulos y nada más empiezan a escoger las características. Ay, quiero que mi niño tenga los ojos azules, el pelo güerito, que se parezca más o menos a mí, no sé qué. Y entonces escoger entre la gama de perfiles, porque cada óvulo, cada espermatozoide, cada óvulo o donador de óvulos o donador de espermatozoides tiene su perfil, ¿no? Y incluso a veces hasta tiene la foto del donador para que tú más o menos veas cómo se va a parecer. Y te hacen hoy en día, hermano, mi corazón, te hacen hoy en día la fusión de las fotos de la mujer y el hombre y ven más o menos cómo se va a parecer el niño. Tú ya tienes una idea a futuro cómo, de acuerdo a los genes del espermatozoide y del óvulo de los donadores, te hacen un perfil genético y te dicen, así va a lucir tu hijo. ¿Te gusta? No, como que no se parece tanto a mí. Cambiemos a otro. Cosas exageradas. De verdad, unas cosas absurdas. Han sucedido situaciones que los que se han sometido a este tratamiento lo saben muy bien. Hay embarazos múltiples. Hace ratito solamente que te implantan solamente un embrión, pero no te los implantan. La mayoría de las veces te implantan de 2 a 3. Incluso a veces, como están tan pequeñitos, no se dan cuenta y les llegan a implantar más de 3. Por eso hemos tenido los embarazos múltiples de mujeres que se embarazan de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 niños. ¿Por qué? Porque fueron sometidas a los procesos de inseminación artificial exagerados. Y hay todavía cosas peores, como el cuerpito de la señora ahora embarazada no da para tanto bebé, provocan los abortos clínicos de selección del embrión que va a morir. Seleccionan al embrioncito. Si está fuera de la bolsa, que cada embrioncito está en su bolsa, o sea, en lo que va a ser la placenta, o lo que es la placenta, entonces eliminan al que no se está desarrollando bien, al que creen que no la va a armar o al que está más oculto. Entonces van directamente y le inyectan, ya sea directamente por el vientre o a través del canal vaginal, van y le inyectan un veneno que se le llama un aborto químico para que ese bebito se muera como si fuera un ramillete de uvas y eliges y quitas las que no están creciendo para que las que están creciendo se vuelvan más bonitas, ¿sí? Entonces llegan a matar y muchas veces los doctores ni siquiera les dicen a las mujeres. Ellos dicen, pues le vamos a hacer un procedimiento porque algo se ve. ¿Y cuál algo se ve? No se quieren exponer a demandas y todas esas cosas, entonces ni siquiera les avisan. Someten a la mujer al tratamiento donde, bueno, no se preocupe, va a sufrir un poquito de sangrado, pero eso es normal, y resulta que en ese sangrado están abortando un bebito, ¿sí? Y si no, le hacen la succión directa. Sí, para que no vaya a entrar en contracciones y pierda a todos, entonces le hacen la succión directa del embrión que decidieron eliminar. Y entonces, imagínense, son cosas que no están, que son inaceptables. Y entonces muchas veces nos atrevemos, hermanos y hermanas, a decir que eso era milagro de Dios. ¿Cuál va a ser milagro de Dios? Ese es atentar contra lo que Dios quiere. ¿Por qué a fuerzas? Cuando alguien me dice, a mí particularmente, ¿verdad? Me dicen, padre, que tenemos una buena noticia, estamos embarazados. Y le digo, ¿por la vía legal o por la vía ilegal? ¿Como Dios quiere o no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Te embarazaste de manera natural o con inseminación artificial? No, pues es que con un tratamiento. Ahora le dicen tratamiento, ¿verdad? Para que no se escuche tan feo. No, señor. Le dije, ¿sabe qué? Eso no es voluntad de Dios con la pena. No. Imagínate a nivel ya después espiritual. ¿Qué haces con estos niños? Antes, y también, bueno, y en muchos lugares en el mundo, vuelvo a insistir, en los Estados Unidos no.
Pero en muchos lugares en el mundo estos niños no se bautizan, hermano. No los puedes bautizar porque no son niños queridos por Dios, son queridos por el hombre, o sea, como objetos. Y la gente dirá, ¿qué culpa tiene el niño? Pues el niño no tendrá la culpa, pero Dios dispone que un niño venga a este mundo de las maneras adecuadas. No que le digas a Dios, no que no podía tener un hijo. Ya hasta tengo 2. Y estoy embarazada y voy a tener cuates. Mira. Y ahí todos alrededor y revelemos el sexo del niño y fiestas y pasteles y demás, cuando verdaderamente todos estamos colaborando en un insulto a las cosas de Dios. Pero yo nunca voy a entender, ciertamente no es mi rol entenderlo, solamente hacerme una idea, pero ¿qué necesidad tiene la gente de a fuerzas querer tener hijos? ¿Por qué ir contra la voluntad de Dios si Dios dispone que así no? Entiendo que hay muchos tratamientos, claro, para la fertilidad, ayudan a las hormonas, con medicamentos, con todo eso, para que la mujer o el hombre pueda fortalecerse, que si tenía una matriz infantil, le ayudan para que crezca su matriz, que si tiene un problema de trompas de falopio, que si no está produciendo los óvulos maduros como corresponden, etcétera, les dan medicamento para que cuando, o en el caso del hombre, que los espermatozoides no son suficientemente fuertes y no pueden hacer ese trayecto para llegar hasta fecundar el óvulo, también le dan medicamento al hombre para que sus espermatozoides sean mucho más normales, por decirlo así, más fuertes y pueda llevarse a cabo la fecundación, pero no buscar la inseminación. Hay una inseminación que todavía es un poquito menos malévola. Y la inseminación, y eso se da mucho de parte del hombre. Hay hombres que que de verdad no pueden sostener una relación íntima con sus esposas. Entonces, no tienen problemas de erección, etcétera. Entonces, sí, se les traen los espermatozoides y con una piveta, cuando la mujer está en sus días fértiles, le depositan los espermatozoides a la señora en intracorpórea. Se llama inseminación intracorpórea. No se dice artificial porque no es artificial. Entonces, a falta de la cuestión de la participación del hombre, entonces se hace a la mujer. Y eso es lo que están utilizando hoy en día muchas lesbianas. O sea, van para que no se haga la inseminación extracorpórea, lo hacen intracorpórea, entonces van y sí, al banco de espermas y dicen, quiero estos espermas, vienen, la mujer está en sus días fértiles y entonces simplemente le depositan los espermatozoides intravaginal y ya cumplan su función, como si hubieran sostenido una relación íntima con sus parejas y entonces ya queda embarazada, feliz, contentas y dichosas. Y ya, vamos a ser madres. Imagínate qué cosas son cosas aberrantes. Porque así no lo quiso Dios. Y entonces en ese sentido, cuando son de las cosas que tampoco son incomprensibles, ¿no? Pues dicen que no son mujeres y resulta que sí se embarazan, nomás para tener a su perrito de mascota llamado hijo, ¿o qué? Entonces en ese sentido, ¿cuál es qué es lo que Dios nos está pidiendo en nuestros días? Hay que tener mucho cuidado. Y también es cierto que muchos hombres y muchas mujeres están teniendo problemas de fertilidad en nuestros días por el abuso exagerado de los medios anticonceptivos. ¿Tendremos alguna pregunta por ahí que alguien que nos quiera hacer o algo, comentario, pues para poderlo comentar si quisieran? Sabemos que es un tema, queridos hermanos y hermanas, difícil para algunos de ustedes. Pero es necesario que hablemos esas cosas. Carmen Olvera, buenos días, Padre, bendiciones. Raquel Avelino, buenos días, Padre. More Robles, buenos y bendecidos días, Padre. Marisol Terraza le manda bendiciones. Muchas Carmen gracias. Sánchez, buenos días, Padre. Eloísa Cárdenas Rodríguez, saludos de Colombia, Padrecito. Muchas gracias, Eloísa, Dios la bendice. María Martínez, hola. Abby Trucking le manda muchos cariños, muchos saludos y también le dice, bonito tema, Padre, así de claro se habla. Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Entonces
por eso la mejor de las opciones la iglesia tiene. Y eso es algo que es el verdadero, una de las manifestaciones del verdadero amor, que es la adopción de los niños. Por eso tenemos un problema aquí. Los que no quieren niños los abortan una y otra y otra y otra vez, las veces que les dé la gana. Y los que quieren niños, a fuerzas quieren. Y eso te he mencionado, Adrián, nada más, cuando la inseminación artificial funciona. ¿Ok? Cabe aclarar que, pero muchas veces no. Imagínate una persona que conozco, que la verdad es que yo digo, ten misericordia de ella, Señor. Se hizo 8 inseminaciones artificiales, mijo. Y multiplica 8 inseminaciones artificiales por al menos. Ya la segunda vez inseminaron más. Pero vamos a decir que sus 8 inseminaciones artificiales finalmente tuvo una niña. En sus 8 inseminaciones artificiales, por lo menos inseminaron, vamos a decir, 10 óvulos. 8 por 10, 80. 80 embriones, 80 bebés que se perdieron, que se murieron. 80 abortos clínicos se le llama. Para que ahora la señora feliz y contenta tenga su bebita y póngale todos los vestiditos del mundo. Yo no podría ver a Dios. Y luego cuando me acerqué una ocasión a decirle, ¿usted está consciente que por ese pecado gravísimo que usted cometió, no puede recibir la comunión? ¿Pero por qué, padre? Si este es el milagro de Dios, Dios me dio mi hija, se la pedí con todo mi corazón. Y le dije, ¿y los otros 79 dónde están? ¿Cuáles 79? Porque resulta que la ignorante me dijo que no sabía que inseminaban a más óvulos, por el amor de Dios. Entiendo yo que de pronto digas, no sé. Pero si cuando haces todos estos estudios, está en la red, hermano, están en las clínicas, está en los comentarios. Tú además puedes decir cómo se realiza una inseminación artificial y vas a encontrar toda la información. Y tienen que decirles. Entonces no me digan a mí que yo no sabía que van a inseminar, aún así fueran 2, aún así fueran 3, solamente 3 óvulos. Y solo le implantan uno, los otros 2, ¿qué? Te comenté alguna vez que conocí una pareja que tenía gemelos y tenía otros 4 sets de gemelos en un laboratorio en California y estaban pagando mensualmente para que se los mantuvieran congelados. Y cuando me percaté de eso, le dije, ¿qué va a hacer con esos bebés? Ya implánteselos. Ay, ¿cómo que, padre? No podemos, apenas podemos con estos 2. Y me enteré con el tiempo que decidieron, tírenlos, ya no los queremos. Asesinato, hermano. Y se atreven todavía a decir que vienen a la comunión y quieren ser catequistas y quieren ser lectoras y más aún, ¿no? Quieren ser ministros extraordinarios de la comunión y uno no sabe de esas cosas. Y uno se puede alegrar. Yo soy el primero en alegrarme con los bebés. Soy el primero en alegrarme con los embarazos. Me fascina, me encanta ver a las mujeres embarazadas. Doy gracias a Dios por eso. Cuando es un bebé amado, querido por Dios, dado por ese deseo de Dios, no por la búsqueda mezquina de un ser humano, ¿no? Solamente a fuerzas querer un niño. Y luego después, ¿para qué los quieren? Tampoco los cuidan. Se les hace fácil. Y sobre todo en la parte de la maternidad subrogada, como no desarrollaron esa relación íntima madre-hijo, simplemente esas relaciones con esos niños no son buenas. Por más amor que a veces les quieras dar, hace falta la relación que se desarrolla, esa conexión que se desarrolla entre la madre y el hijo mientras se va desarrollando en el vientre. No se puede nada más de decir, ay, que hasta hacen videos hoy en día que resultan ser grotescos. Ay, vamos a recibir a nuestro niño. Y allá la mamá chillando mientras la otra está con los dolores de parto. Y ya, imagínate, cosas absurdas. Y reciben su bebé y ahora aquí están tus $10,000 que te prometimos y ya, adiós. Ave María Purísima. Qué manera tan
tan inhumana de tratar a las personas. Entonces, y eso lo vamos a ver más y más. Por eso hoy las clínicas de fertilidad están tan llenas de casos de esa naturaleza. Y lo que están proponiendo es eso, al campo donde vamos, a desarrollar en el laboratorio solamente fetos, como dicen ellos, para cosecharles los órganos, hermano. O sea, este niño nada más queremos que nos sirva para que nos dé el corazón, nos dé, o este feto, como dicen ellos, nos dé el corazoncito, nos dé la médula espinal como aquella señora loca que les estoy mencionando, nos dé la piel, los ojos, y ya lo demás lo desechamos, no nos sirve. Eso es, a ese punto vamos. Que se desarrollen los pseudohumanos, ¿sí? Que ahorita están haciendo estudios de laboratorio cañones feos o grotescos. Como en 1985 había un laboratorio en los Estados Unidos. Ahorita ya no sale mucho, pero si usted también lo busca todavía en la internet va a encontrar algunas fotos de eso, donde se atrevieron a implantar cartílago de las orejas de los bebés, niños o de los abortados, y se las empezaron se las implantaron en el lomo, en la espalda, lomo de los ratones esos que no tienen pelo, y les pusieron una especie de moldecito conforme fueran creciendo para que adquirieran la forma de, conforme fuera creciendo el cartílago del que están hechos nuestras orejas, el pabellón auricular. Le pusieron un moldecito para que conforme fuera creciendo fuera adquiriendo la forma de la oreja. Y ya cuando llegara la hora de la oreja, esas orejas se las implantaron a aquellos niños o aquellas personas que tenían problemas, que no tenían oídos. Y ya felices con sus orejitas que se desarrollaron en la espalda de una rata. Ave María Purísima. O sea, entiendo que en vías de la supuesta ciencia y todas esas cosas, hermano, estamos llegando a cosas absurdas. Se han hecho, y eso es algo que también de todo tipo, se hicieron y como digo, la mayoría de la gente no conoce estas cosas, pero se hicieron en Alemania, por ejemplo, cuando en el tiempo de Hitler y después de Hitler, había un laboratorio que se atrevieron a simplemente a ver qué pasaba y le ponían el hígado del puerco a la persona. Se la implantaban para ver cómo funciona. Como entre comillas, se parece muchísimo nuestro hígado al hígado de los puercos. Entonces, a ver si era posible para que en su momento, pues las personas con cáncer, con problemas renales, pudieran hacerle trasplantes de hígados de puerco. Sí. Padre, bueno, aquí hay otros saludos. Liz López, buenos días. Padre, Dios lo bendiga. Gabriel Hernández, Dios los bendiga, Padre. Yo soy testigo que se ponen tan feliz cuando Dios nos da la bendición de ser padres. Marisol Terraza, super tema, Padre Alberto. Y hay una pregunta, dice María Martínez, ¿podría ayudarnos a entender más este tema para nosotras las madres que ya tenemos más de 3 hijos y pensamos en quedarnos con solo lo que tenemos? ¿Qué es lo más aceptado según nuestra creencia y respeto a la vida? Pues es que lo más conveniente, según las cosas como Dios nos las enseña, es que siguieran las mujeres el periodo natural. Hoy en día acaban de sacar un aparatito, hermano, mi corazón, un aparatito aquí en los Estados Unidos que pues, se parece justamente a la prueba de embarazo, que la mujer también todos los días puede hacer la pipí sobre y le indica exactamente los días en que está fértil. De verdad. Entonces ahora le indica los días en que está fértil, entonces son los días en que ella no puede tener relaciones íntimas con su esposo, y entonces por eso la iglesia sugiere la planificación a través de la abstinencia de relaciones íntimas cuando la mujer está fértil, lo que se le llama la planificación natural.
Porque, porque también es cierto, entiendo que la cuestión de tener muchos niños y demás, eso también a muchas personas les causa cierto conflicto. Pero vamos a decirlo así, y si Dios los escogió para tener esos niños, cuál es el problema? ¿Cuál es, si la persona todavía está en condiciones de tener niños, si la persona está en condiciones de seguir siendo mamá, cuál es el problema? Entonces no se trata de simplemente es que ya no quiero. Yo le diría una cosa, ¿verdad? Algo muy drástico. ¿Qué le parece que si ya no quiere, se acabó la intimidad? No, no hay. Porque dijo San Agustín, ¿verdad? Como decía San Agustín, las relaciones íntimas en una pareja solo tenían que ser exclusivamente con el fin procreativo. Si no estabas dispuesto a procrear, entonces no había posibilidad. Y si tú le dices a una pareja, si no quieres tener hijos, entonces no relaciones íntimas van a hacer su grito en el cielo, ¿no? Es mi derecho, yo puedo, es mi esposa, yo quiero. Entonces hay que estudiarse, hay que conocerse. Son signos tan hermosísimos que Dios pone de verdad en la mujer. Por más que algunas mujeres digan que no, que son irregulares, que no pueden. No, lo que tienen algunas mujeres es falta de interés. No les da la gana estudiar. Hombres que no quieren colaborar con sus esposas, que simplemente hoy les dio las ganas de estar con ellas y quieren estar con ellas, ¿no? Entonces, no. Entonces, si seguimos, como dice la Santa Madre Iglesia, la planificación natural, van a darse cuenta que no van a tener problemas. De verdad, no hay problemas. Entonces, yo lo digo como la maravilla del mundo, porque este aparatito lo sacaron, fíjate, tiene su origen diferente a evitar los niños. Este aparatito que inventaron, que digo, se parece como el de las pruebas de embarazo, este aparatito lo inventaron porque había mujeres que no podían quedar embarazadas. Y entonces ahora este aparatito le dice, ahorita es cuando tú tienes que tener relaciones con tu esposo o tener relaciones íntimas porque hay altísimas probabilidades de que quedes embarazada porque estás en días fértiles. Para eso inventaron el aparatito. Nosotros lo podemos utilizar como de una manera, bueno, las mujeres, digo, no nosotros, pero las parejas, pueden utilizar este aparatito para lo contrario, para que cuando la mujer diga, y se pone de los colorcitos, rojito, lo que sea, lo mismo que el otro, y le dice, ¿sabes qué? Este es el aparatito, y te dice, ahorita estás en meros días fértiles, hasta le ponen casi como el de peligro, ¿no? Entonces, mis hermanos y hermanas, eso es lo que vamos a ir cerrando por ahora. Hay medios naturales para que uno pueda evitar los niños, pero también no hay que rayar en los insultos, en la soberbia, en el egocentrismo, en a fuerzas querer un hijo cuando verdaderamente si Dios no te concedió a ti la gracia de ser mamá o papá, no tienes por qué. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aferrarnos a esas cosas? Y a veces esto tiene mucho la culpa la sociedad, Adrián, que apenas ven una pareja. ¿Y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el segundo? ¿Y para cuándo la niña? ¿Y para cuándo el niño? O sea, son situaciones que a nadie le importan, son situaciones que son personales, pero son tan crueles a veces los comentarios, ¿no? Entonces esperamos, hermanos y hermanas, que de pronto haya sido como un poquito iluminador este tema que hemos tenido el día de hoy. Manden sus preguntas si tienen algunas y pues daremos respuesta a ellas ya fuera del aire porque se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos infinitamente el tiempo que han estado con nosotros. Les recordamos que estamos aquí para servirles y muchas gracias por todo su servicio, por todas sus donaciones, por todo su apoyo a nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio. Y no se olvide que con la ayuda de ustedes seguimos evangelizando. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.